soy Javi, un amigo de Óscar de toda la vida, nos conocimos de niños en el colegio y siempre hemos sido chicos curiosos en muchos aspectos de la vida, en muchos ámbitos y nos ha dado por investigar algunas cuestiones. Yo principalmente soy muy curioso investigando ciencia, investigando el pasado humano. Últimamente me ha dado mucho por entender un poquito mejor de dónde viene nuestra especie y cuál es su historia. Y nada, bueno, estoy aquí para intentar contar un poco lo último que he estado investigando, las últimas ideas que he recopilado y me gustaría compartirlas con ustedes y abrir un poquito más los horizontes de cada uno y al que le interese pues aprender toda esta historia que sea bienvenido. Perfecto. Bueno, a mí me gustaría decir que Javi en los últimos años su gran preocupación, o al menos la preocupación que yo veía desde fuera, era como, ¿pero por qué? ¿Por qué el porqué del universo y por qué de la cuestión de la vida en general? Y yo creo que has reducido un poco las expectativas de responder a esa pregunta a responder el porqué de nosotros, ¿no? Sí, bueno, o sea, a ver, la pregunta del porqué del universo siempre seguirá en mi cabeza, es inevitable, no puedo soltarla, pero desde luego, claro, uno no va a estar solamente centrado en un área o en un tema, ¿no? Hay que diversificar, hay que aprender un poco de todo, beber de todas las fuentes de conocimiento y últimamente, en los últimos meses, siempre desde niño me ha interesado la cultura humana y de dónde surge toda la historia y cuáles fueron las primeras civilizaciones y cómo se conecta todo en el pasado. Y últimamente, los tres últimos meses, he estado muy a fondo investigando este tema, sobre todo gracias a la influencia que ha tenido en mí Graham Hancock, que es un periodista, escritor que lleva décadas investigando toda esta historia, y a otra persona muy importante para mí, que es Randall Carlson, que, bueno, ambos salen en el podcast de Joe Rogan, hablando de temas muy interesantes acerca del pasado. Y gracias a ellos dos me ha servido como disparador para yo meterme en este tema muy a fondo e investigar todo lo posible. Vamos a ponernos en un momento del tiempo, ¿no? Vamos a ir hacia atrás en el tiempo, 13.000 años atrás en el tiempo, y vamos a analizar qué fue lo que ocurrió al final de la Edad de Hielo. A nivel de catástrofes que ocurrieron, cataclismos que ocurrieron en la Tierra. Bueno, hay algo que es completamente irrefutable a día de hoy y toda la comunidad científica lo apoya y nadie lo niega, y es el hecho de que durante 1200 años, al final del Younger Dryas, hubo una serie de cataclismos en la Tierra que derivaron en grandes cambios climáticos, enormes inundaciones, grandes subidas del nivel del mar, y todo ello acabando con gran parte de la megafauna en Latinoamérica, Sudamérica, Sudamérica y Norteamérica. En el mismo espacio de tiempo de estos Sí, 12.000 años. Exactamente, el mismo espacio de tiempo. O sea, entre hace 12.800 y 1.600 años, en esa escala de tiempo, ocurrieron una serie de cataclismos muy heavy en la Tierra que de hecho hicieron que cambiase el periodo geológico y pasásemos del Pleistoceno al Holoceno, que es en el que nos encontramos hoy en día. ¿Por la consecución de estos...? Como consecuencia de estos cambios drásticos en la climatología del planeta, en la subida de los niveles del mar, y sobre todo en una bajada repentina de la temperatura media de la Tierra. Bueno. Entonces, estos eventos no han tenido nunca una explicación muy elaborada, es decir, no tienen una manera de decir, sí, entendemos cuáles fueron las causas de este acontecimiento geológico. Nunca lo han tenido. Entonces, hay una hipótesis que ha surgido en las últimas décadas, que es la hipótesis de la colisión al final del Younger Dryas. Vale. Entonces, lo que cuenta esta hipótesis es que posiblemente hayan colisionado varios fragmentos de cometas en la capa de hielo del norte de la Tierra. Hay que entender que en la edad de hielo, gran parte del hemisferio norte de la Tierra estaba cubierto por una gran capa de hielo. Vale, sí. Hablando del norte de América, Canadá, saliendo de la Groenlandia. De hielo, claro. Exacto, saliendo de la de hielo. Entonces, lo que es posible que haya ocurrido y que a día de hoy la comunidad científica no acepta del todo, aunque están surgiendo muchísimas evidencias nuevas, lo que es posible es que haya habido una serie de colisiones con fragmentos, no cometas enteros, sino fragmentos de cometas que cayeron en diferentes partes del hemisferio norte del planeta, que produjeron un derretimiento masivo de las placas de hielo y como consecuencia unas inundaciones y unos floods brutales que asolaron todo Norteamérica, incluso llegaron prácticamente al ecuador del planeta en algunos lugares. Entonces, estas inundaciones causaron la extinción de la megafauna que había en el Pleistoceno, como por ejemplo, todos habrán oído hablar de los mastodontes, los mamuts, dientes de sable. Hasta hace unas décadas, la extinción masiva de estos animales se creía que era de la mano del ser humano, pero evidentemente la evidencia ha mostrado que
es muy complicado que el ser humano, teniendo en cuenta la tecnología o las herramientas de las que disponía en aquel entonces, fuese capaz de extinguir a especies enteras. Hombre, pero coincide en el tiempo, ¿no? Coincide en el tiempo, por supuesto, sí, coincide perfectamente en el tiempo. Entonces ahora la cuestión es, hay una hipótesis que también tengo que nombrar aquí, pues es muy importante, hay una hipótesis que se llama Clovis First. Esta hipótesis se conoce también como la teoría del poblamiento tardío y es una teoría que habla acerca de los primeros seres humanos que poblaron América. Vale. Siempre nos hemos preguntado, oye, ¿cómo llegó el ser humano a Norteamérica y luego se expandió hacia Sudamérica y demás, ¿no? Entonces se supone que los seres humanos llegaron desde el norte de Europa, llegaron hasta Rusia, Siberia, y desde Siberia luego por la capa de hielo atravesaron y entraron por el estrecho de Bering, claro, entrando por la zona de Alaska. Después de Alaska bajaron hacia Canadá, Norteamérica, y luego poblaron América del Sur. Esto ha sido un dogma, realmente, ha sido un dogma de la arqueología, un dogma que no ha permitido que nuevas ideas con respecto a esta hipótesis surjan. Es decir, cualquier arqueólogo, cualquier geólogo que proponga una idea alternativa corre peligro de que su carrera se vaya para el carajo. Entonces, claro, es normal que muy pocos arqueólogos y geólogos hayan tenido los huevos, vamos a decirlo claro, de enfrentarse al paradigma que ha imperado durante los últimos años y cambiar las cosas. Entonces, ahora, a día de hoy, hay muchos arqueólogos, muchos geólogos, antropólogos que han hallado evidencias que muestran que la teoría del poblamiento tardío es incorrecta. De hecho, a día de hoy, Clovis First está completamente refutado por muchísimas evidencias que se han encontrado. Puedo nombrar yacimientos arqueológicos y arqueólogos que han descubierto evidencias muy importantes, como, sin ir más lejos, por ejemplo, en los años 70, 80 y 90, un famoso arqueólogo llamado Jacques Saint-Mars hizo una serie de excavaciones en una cueva que se llama Bluefish, en el Yukon canadiense, una región que hay en el Yukon de Canadá que se llama Old Crow. Pues, sí, eso me lo has contado seguramente cuando estabas investigando. Lo habremos nombrado, sí. Pues en esa cueva, en Bluefish Cave, que es como se llama, se han encontrado restos de herramientas utilizadas por el ser humano que son anteriores, por datación de radiocarbono, son muy anteriores a la época establecida por Clovis First. Clovis First te dice que Norteamérica y Canadá fue colonizado por seres humanos hace 13.000 años. Bueno, pues se han encontrado objetos, artefactos humanos que datan de más de 25.000 años, rompiendo totalmente con la hipótesis o el dogma Clovis First que ha estado tantos años con nosotros. Otra de las cuestiones importantes es... Eso, perdón, que te interrumpa, eso tiene que ver también, por ejemplo, lo que hemos hablado siempre de lo que está más en la punta del iceberg que le llega a todo el mundo, el tema de las pirámides y las similitudes de civilizaciones que utilizaban las estructuras piramidales. Pues siempre se dice, siempre lo hemos hablado, que la forma que tenían de construir y las herramientas que tenían para poder construir y hacer las esculturas que hacían eran mucho más avanzadas a la época. ¿Tiene que ver con esto, probablemente? Bueno, o sea, con esto entraremos más tarde porque ahora mismo estamos en una época en la que, bueno, esto surgiría miles de años más tarde, pero... Estamos a lo mejor 7.000, 8.000 años antes que esto, ¿no? Sí, a ver, o sea, para hacernos una idea, o sea, lo que te dice la ciencia, y entraremos en este tema porque es muy importante, pero lo que te dice la ciencia es que los monumentos megalíticos consisten en grandes monumentos de piedra tallada y tal. Stonehenge sería uno, por ejemplo. Gigantea sería el más antiguo en este caso. Entonces, los monumentos megalíticos, lo que te dice la ciencia es que surgen a partir de hace 6.000 años en el pasado. Es decir, que si tú te vas 7.000 años al pasado, no puedes encontrar monumentos megalíticos porque el ser humano no estaba especializado en ese tipo de arquitectura y porque básicamente el ser humano en aquella época eran cazadores-recolectores nómadas que no tenían ni el conocimiento ni la técnica para hacer ese tipo de construcciones. Que siempre hemos pensado que es un poco infantil pensar eso porque es como pensar que hicimos así. Bueno, más que infantil es un poco cerrado porque tú no puedes establecer que hace 6.000 años fue la primera construcción megalítica sin haber estudiado todas las posibles construcciones megalíticas. Entonces aquí es donde entra algo muy importante y entra el descubrimiento de Göbekli Tepe. Göbekli Tepe es un yacimiento megalítico que se encontró en Turquía en los años 90, muy recientemente, y que se está investigando muy a fondo ahora. Y es un yacimiento arqueológico megalítico muy, muy grande en una región montañosa de Turquía. Creo que es en Anatolia, no estoy muy seguro la región concretamente.
Pero es un yacimiento megalítico muy grande que ha sido estudiado y se ha datado, que tiene una antigüedad de 11.200 años. Justo aquí tengo imágenes. Aquí tienes imágenes de Göbekli Tepe, mira, sí. Pues, Eso es una recreación, pero si te digo la verdad, mira, no si, lo si- conocía. si quieres puedes poner esta imagen de la izquierda, sí. Esta es la excavación que se hizo en Göbekli Tepe. Esto estaba enterrado, ¿eh? Vale, sí. Esto estaba enterrado bajo tierra y no estaba enterrado por una casualidad natural, estaba enterrado deliberadamente, ¿En adrede. serio? Esto fue enterrado hace 5.000 años adrede. Adrede. Las causas de que lo hayan enterrado las desconocemos. No lo O sea, sabemos. no se enterró hace 20 para que no lo descubrieran actualmente. Se enterró hace 5.000. Sí, ¿no? sí. Esto fue enterrado por civilizaciones que vivían en Turquía hace miles de años. Las causas por las que fue enterrado se desconocen a día de hoy, no se sabe. Quizás querían preservarlo en el tiempo, quizás querían enviar un mensaje hacia el futuro y la única manera de preservar el yacimiento era enterrarlo para que estuviese protegido. Es una de las posibilidades, pero la causa del enterramiento deliberado de Göbekli Tepe no se conoce. ¿Y cuál es la función que tiene esta estructura? No se sabe tampoco, o sea, se piensa que probablemente haya sido un centro de reunión, de intercambio de ideas. Hay alguna gente que dice que puede ser un centro religioso, un centro de veneración religiosa, pero hay inscripciones en varios de estos megalitos, hay varias inscripciones. De hecho, si puedes poner, para que la gente lo vea, aunque bueno, lo explicaré más tarde, pero si te vas al Pilar 43 de Göbekli Tepe, Pilar 43 enclosure D. Pilar, sí, enclosure, Pilar 43 enclosure D. Aquí lo editaré después, Sí. ¿sabes? Para que se vea en pantalla. Sí, aquí lo tiene. Vale. Vale. De esto hablaremos más tarde. De estas parecen como bolsas, ¿no? O maletas. sí, tal. sí. Hablaremos más tarde de este tema porque es muy interesante. Pero mira, aquí lo tienen, que está datado con 12.000 años de antigüedad. Entonces, ¿qué pasa? Que nos dice la arqueología convencional y la historia convencional nos dice que 6.000 años antes, o sea, 6.000 años antes de 6.000 años en el pasado, no había ningún tipo de construcción megalítica. Bueno, pues Göbekli Tepe llega para quedarse y llega para decirle al mundo, no, señores, estábamos equivocados, hace 12.000 años ya había construcciones megalíticas. Entonces, ya solamente este hecho cambia todo el paradigma. Claro. O sea, cambia todo el paradigma porque nosotros pensábamos que 6.000 años atrás solamente había grupos de cazadores-recolectores y la única estructura social que existía en la Tierra era el nomadismo. Entonces ahora nos damos cuenta de que con Göbekli Tepe todo esto cambia. Hace 12.000 años ya existían construcciones megalíticas y evidentemente un grupo de cazadores-recolectores no se levanta una mañana y dice voy a construir esto. Claro. No, tiene que haber un background, tiene que haber una historia detrás de Y todo una eso. pregunta que se me ocurre a raíz de esto. Decían que solo había construcciones megalíticas a partir de 6.000 años en la antigüedad. En el pasado, sí. ¿Porque se sabía o por dogma? O sea, evidentemente en parte por dogma y en parte porque se sabía, porque lo que hasta hace poco creíamos es que la primera construcción megalítica que se realizó, que fue realizada en el mundo, fue Gigantea, que es en Malta. Vale. Es muy bonita la construcción, la puedes ver en imagen para que la gente la vea. Se pensaba que Gigantea fue la primera construcción megalítica. Es grande, ¿eh? Es grande, sí. Es esto, una pasada. Sí, esta es Gigantea, sí. Sí. Y esta... y eso está datado supuestamente de 4.000 antes Esto de está Cristo. datado hace... Sí, efectivamente, 4.000 antes de Cristo, sí, aproximadamente, sí. Y nada más lejos de la realidad, o sea, hay nuevos hallazgos de nuevas construcciones megalíticas que son es que es el doble de años. Pero antes de llegar a ese punto, porque esto es un punto muy posterior, ¿no? Me gustaría también aclarar el final de la Edad de Hielo y qué evidencias tenemos de que, en efecto, lo que produjo este periodo conocido como Younger Dryas y esta serie de cataclismos y tal. Me gustaría hacer énfasis en el hecho de que hay muchas evidencias que muestran que efectivamente hubo ciertas colisiones de fragmentos de cometa en el hemisferio norte, concretamente también en la capa de hielo de Groenlandia. De hecho, se ha encontrado un cráter en Groenlandia, se ha encontrado un cráter enorme, no me acuerdo ahora los metros, o sea, el perímetro que tiene, pero es un cráter muy grande que se ha encontrado en Groenlandia que está enterrado, o sea, que quiero decir que está bajo la capa de hielo. Claro. Por eso es muy difícil encontrar evidencias a niveles de cráteres, porque claro, hay capas de hielo de mucho espesor y es muy complicado llegar a encontrar esto. Entonces, lo que se han encontrado son evidencias en el terreno.
Y me refiero a evidencias como, por ejemplo, nanodiamantes, que son estructuras de carbono que se forman únicamente por grandes presiones y grandes temperaturas. Se han encontrado también esférulas de carbono, que son, es carbono que se queda como una especie de forma esférica cuando hay un evento de muy altas presiones y temperaturas. Todo eso son indicios que muestran que posiblemente haya habido una serie de colisiones de cometa y que la causa de este evento cataclísmico fue la colisión de una serie de cometas. Es más, estos cometas, estos fragmentos de cometa, es muy posible que vengan de lo que se conoce como el Stream de Tauro. El Stream de Tauro es un lugar en nuestro sistema solar por el cual nuestro planeta pasa 2 veces al año, pasa en marzo y en noviembre, si no me equivoco. 2 veces al año nuestro planeta pasa por un lugar en el sistema solar donde hay un cinturón de asteroides que queda justamente en la misma vertical que está en la constelación de Tauro. ¿Vale? Por eso se llama el Stream de Tauro. Entonces, esta región del sistema solar es peligrosa, es decir, cada vez que el planeta pasa por esta región hay ciertas probabilidades de impacto, ¿no? ¿En serio? Sí, hay ciertas probabilidades de impacto. Lo que pasa es que, evidentemente, pues, como Eso todo en el... No se dice mucho, ¿eh? No se suele nombrar mucho, no es algo que la gente conozca mucho. Pero hay varias ocasiones en las que el planeta pasa cercano a ciertas aglomeraciones de cuerpos celestes, a meteoros, asteroides y tal, y de hecho lo vemos, o sea, nosotros vas al Teide uno de estos días en las Cefeides y tal, y ves que hay un montón de lluvia, pasa que son fragmentos muy pequeños que en principio no producen ningún daño, pero cada X tiempo, estamos hablando de cada X miles de años, se producen estos eventos. De hecho voy a nombrar un evento muy famoso que ocurrió en 1906, que es el bólido de Tunguska, que seguramente mucha gente lo habrá oído nombrar. El bólido de Tunguska fue un pequeño fragmento de asteroide, de cometa, no estoy seguro si fue de cometa, asteroide, que colisionó en una región del norte de Siberia en el año 1906 y que era una zona que no estaba poblada, era una zona que o sea, no hubo víctimas mortales, ni mucho menos, pero fue una auténtica bestialidad. Sí, fue una auténtica bestialidad. Tunguska, invito a la gente a que lo mire, incluso hay imágenes en Google muy interesantes. Cuando ocurrió lo del bólido de Tunguska, lo investigaron unos años más tarde y vieron un cráter de la hostia en medio de una región de tundra en Siberia y todos los árboles que había, creo que en unos 10 o 15 kilómetros a la redonda, totalmente tumbados en el suelo. Totalmente tumbados. Entonces, el evento de Tunguska es algo que nos muestra que la Tierra suele ser bombardeada cada X tiempo por un montón de cuerpos celestes. Es algo normal, no es algo extraordinario. De hecho, el famoso impacto KT, que fue el asteroide, bueno, meteorito que extinguió a los dinosaurios y que dio paso a otra era geológica y tal, es un ejemplo claro de que esto ocurre. Esto, pero la gente como que piensa que es el único, ¿no?, que ha habido el de los dinosaurios. No, para nada. De hecho, han habido muchas más extinciones masivas a causa de colisiones de asteroides y meteoritos en otras épocas, periodos geológicos de la Tierra. De hecho, hay un periodo muy bestia que fue el Silúrico, un periodo geológico que se llama el Silúrico, que hubo una serie de colisiones bestiales, produjeron un cambio climático, un invierno nuclear, vulcanismo extremo en el planeta, una serie de consecuencias de efecto dominó, ¿no?, que pues cambiaron por completo la climatología del planeta y permaneció durante muchos años así. Antiguamente se pensaba que en estas regiones de Pakistán no había habido nunca actividad humana, nunca había sido habitada por seres humanos y tal, hasta que se descubrió esto. Cuando se descubrió Mohenjo-Daro se empezó a investigar este lugar y se descubrió una cultura entera que habitaba en este enclave, que se llama la cultura del Valle del Indo. Entonces fue una cultura muy importante que tenía una capacidad técnica y arquitectónica bestial y de hecho eran grandísimos planificadores urbanísticos. De hecho, si te fijas en esta imagen de aquí, Mohenjo-Daro, ves esto de aquí que parecen como piscinas, ¿no? Sí. Esto eran baños. ¿En serio? Sí, eran baños. Como termas. Como termas, exacto. Eran como termas en las que pues, la gente se bañaba, a la vez que se bañaban pues hablaban, mantenían debates, intercambiaban ideas y tal. Que luego esto pues O sea, me estás hablando de que tenían alcantarillado, 4.000, 5.000 anchos. No sé si alcantarillado, no estoy seguro de si tenían alcantarillado o tenían a lo mejor algún sistema más rudimentario y tal, pero me imagino que este agua se tendría que drenar por algún lado. Claro, si no se empoza. Supongo. No lo sé. Pero bueno, de aquí, de Mohenjo-Daro, salen luego las famosas termas otomanas, ¿no? O sea, el Imperio Otomano, los turcos y tal, cogieron las ideas de estas civilizaciones que, bueno, vinieron a por medio de otras culturas y tal, pero vamos, que todo está conectado y que
podemos comprobar que este lugar se denota una gran planificación Sí, sí, y sí, un sí, gran sí. conocimiento urbanístico. Entonces, bueno, es un ejemplo, es un ejemplo de tanto. Pero Pero entiendo que hay muchas ruinas, porque lo que se ve es como la misma imagen todo el rato, ¿no? sí, es que o sea, es la imagen principal Pero me imagino que es un sitio grande, Es ¿no? un sitio grande, sí, 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 es un sitio muy Vale. grande, sí. Ok. Sí, de hecho aquí igual se ve un poquito mejor, ¿no? A lo mejor Vale, se sí, ve sí. un poco más... Y esta gente, si no me equivoco, tenía también escritura y Sí, por supuesto, sí. una escritura propia, ¿no? Sí, Y no sé qué tipo de escritura tenían, la verdad que lo desconozco, no conozco mucho la cultura del Valle del Indo, no estoy muy metido en ese tema, pero sí, sí que tenían escritura, sí, sí, sí. Vale. Y por ejemplo, también sacado el documental este que estábamos comentando antes, la isla de Pascua, ¿cómo explicas la civilización de allí? La isla de Pascua es complicado, pero bueno, la isla de Pascua estoy seguro de que nadie en la comunidad científica nadie niega esto, de hecho es bastante aceptado y tal. Bueno, de hecho es que la isla de Pascua conlleva el viaje por navegación más antiguo de la historia, Claro. que es lo que se conoce como la expansión polinesia. Entonces la expansión polinesia fueron una serie de grupos de navegantes polinesios que además es curioso porque los navegantes polinesios tenían una capacidad de navegación muy precisa, ¿eh? O sea, muy precisa. Es decir, tú en navegación calcular la latitud es relativamente sencillo, pero calcular la longitud es complicado. Claro. Es técnicamente muy complicado calcular la longitud. Sin embargo, los polinesios tenían una precisión de chincheta. O sea, los ¿Y tíos te se decían... sabe cómo o se sabe por qué? No se sabe por qué, porque no se han encontrado instrumentos de navegación Claro. que tuviesen los polinesios, no se han encontrado ningún instrumento, pero sin embargo los tipos tenían el conocimiento, tenían un conocimiento de navegación impresionante. Los tipos llegaron desde la Polinesia francesa y colonizaron Isla de Pascua, y no fue una casualidad, no es que se encontraran la Isla de Pascua de accidente, es que sabían que iban a un lugar en concreto. La Isla de Pascua, la costa más cercana de la Isla de Pascua está a 1600 kilómetros. Es uno de los lugares más remotos de la Tierra. Y esas son las primeras personas que llegaron. En principio sí, o sea... Es que eso es una cosa que parece bastante... no tiene sentido. Pues no mucho, la verdad, no En mucho plan, sentido. Sí. sabemos que allí hay algo que no ha ido nadie nunca. como- Efectivamente. Y a 1600 kilómetros. 1600 Ya me dirás kilómetros. tú cómo lo sabes. Sí, es como nosotros que estamos en Canarias, es como ver algo que está de camino de aquí a Madrid, a la mitad de espacio. en plan. Total. Entonces, claro, los polinesios, de alguna manera que nadie sabe, decidieron ir a embarcarse en una navegación brutal por medio del Pacífico hasta la isla de Pascua. Llegaron a la isla de Pascua, se asentaron en la isla de Pascua y generaron con el tiempo otra cultura completamente distinta, porque de hecho las escrituras que se encuentran en la isla de Pascua no son legibles, es decir, nadie ha traducido Claro. las escrituras de la isla de Pascua, se llaman rongo, es un tipo de Vale. escritura... Pero son jeroglíficos también, como tenían... No son jeroglíficos realmente, son como tablillas. O sea, se asemeja. Es bastante parecido a la escritura cuneiforme, la que Vale. tenían en Sumeria y Mesopotamia Ok. y tal, pero no es exactamente cuneiforme. Es que de hecho no está ni descrita la escritura de la isla de Pascua. El rongo no se sabe qué es. O sea, es una serie de símbolos y tal. Si quieres puedes poner una imagen de... Voy a buscar rongo, ¿se llama? Sí, rongo. Puedes buscar unas imágenes para que veas, pero ya te digo, no está descrita. Bueno, es sí, una sí, de sí. las escrituras más misteriosas que existen. Aquí. Guay. Mira, aquí salen varias civilizaciones y como formas que tienen en su escritura que se comparan entre sí, ¿no? Sí, Indus... Rongo, Indus. Swift. Sí. Esto no lo conozco. Mira, en Mohenjo-Daro, ¿ves? Mohenjo-Daro tiene algo es parecido Vale. a la isla de Pascua. Curioso eso. Creo que hay un lugar también que se llama Tassili Ninjae, Mira, aquí también. que tiene Easter Island, que es Isla de Pascua, ¿no? el Valle del Indo, Mohenjo-Daro. Valle Lindo que estábamos Sí. hablando. Pues sí, Y hay sí, similitudes son- entre justamente son los dos simi- que sí, estamos hablando. Es curioso. No conocía esta similitud, ¿eh? Pues entre- me vino Sí, no sé por qué, pero te nombré lo de la isla de Pascua porque te lo nombré, pero por lo visto Pues- tiene bastante similitud pues bien, con raro, porque Rongo y no tenía ni Mohenjo-Daro. idea de que había una similitud en el tipo de escritura entre, ya ves tú, Pakistán y Isla de Pascua. Es que están muy alejados. ¿no? Muy alejado, efectivamente. Entonces, pues... Estarán en los polos opuestos del planeta. No sé si tanto, pero hombre, bastante alejados. Piensa que uno está en Pakistán y el otro está en medio del Pacífico. O sea, Claro, sí. son- Hola, ¿qué tal? Perdón por la interrupción, soy el Oscar que está editando el vídeo. Y nada, cuando oí que dije eso, dije, mira, si por casualidad está cerca al menos, y busqué una página que fuera un buscador de antípodas. Sí, existe eso. Y puse aquí Mohenjo-Daro. A ver. Bueno, pues las antípodas que hay al lado de esta isla, que... Exacto.
Es la isla de Pascua. Bueno, pues nada, nos vemos. Está muy alejado, sí. No sé si es mera casualidad o había algún tipo de conexión intercultural. Hombre, bastante casual es esto, los símbolos, Sí, cómo pues se son representan. prácticamente iguales, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, prácticamente iguales. Y bueno, después de... Bueno, ya no sé ni por qué año estamos, porque empezamos a hablar de Egipto, pero... A ver, vamos un poco desordenados, ¿no? Sí. O sea, no es que estemos siguiendo el curso de la historia de manera tal. Pero bueno, tú aquí me habías comentado que Platón había nombrado en uno de sus escritos Sí, una sí, civilización que data de hace 9000 años. es 9600 antes de Cristo, sí. O sea, y que coincide justamente con el final De la del era Younger de Dryas, hielo que estábamos hablando casualmente, antes. ¿no? Entonces, sí, Platón tiene una obra que se llama Timeus, en la cual nombra, con mucho énfasis además, nombra una antigua civilización muy próspera, con grandes capacidades de navegación, de arquitectura, de conocimiento, con una gran filosofía, unos intelectuales impresionantes y tal, que existió 9600 antes de Cristo. Entonces, claro, uno diría, bueno, pero es que a lo mejor esto Platón se lo inventó, ¿no? Y no es exactamente así. Resulta que Platón investigó a un antecesor griego de él que se llama Solón. Vale. Entonces, Solón fue un maestro autodidacta y tal, que en un punto de su vida viajó a Egipto. Viajó a Egipto aproximadamente, creo que fue en el 800 antes de Cristo, 600, 800 antes de Cristo, Solón realiza un viaje a Egipto. Vale. Entonces habla con una serie de sacerdotes egipcios y los sacerdotes egipcios le cuentan, Este salón. este es Solón, sí, y los sacerdotes egipcios le cuentan a Solón que su cultura, es decir, la cultura egipcia, había sido una cultura, un préstamo, o sea, un préstamo, no es la palabra apropiada, había sido una cultura que estaba imitando una cultura anterior. Vale. Estos sacerdotes le comentan a Solón que hace 9600 años había una civilización que luego se pasó a llamar o a ser conocida como Atlantis, o la Vale. Atlántida, la famosa Atlántida, ¿no? Vale, vale. Había una civilización muy avanzada que fue borrada de la faz del planeta por una serie de inundaciones. Esto lo contó Solón. O sea, esto se lo contaron a Solón unos sacerdotes egipcios y luego Solón lo transcribió a sus textos. Vale. Platón leyó los textos de Solón y en su obra Timeus lo incluyó como Ok. parte de la historia antigua o del folclore. Vale, pues bueno, lo que estábamos comentando, ¿no? Entonces Solón viaja a Egipto en cierto momento y algunos sacerdotes egipcios y personas eruditos egipcios le cuentan la historia de que su civilización y su cultura Ok. ha sido fruto de una civilización muy antigua. Que estaba influenciado por otra civilización, ¿no? Exacto, su cultura, exactamente, que estaba influenciada por la cultura de una civilización muy antigua que había sido barrida de la Tierra por un evento cataclísmico que ocurrió 9600 años antes de Cristo, Ok. que casualmente coincide con el final del Younger Dryas, donde Vale. ocurren esta serie de cataclismos producidos por los cometas, lo que habíamos comentado. Es muy casual, ¿no? Es Sí, muy sí, tal. sí. Entonces, bueno, en el momento en el que tú nombras la Atlántida o nombras el nombre Atlantis a la comunidad científica, ya todos se ponen nerviosos. Claro. Ya todos se ponen nerviosos porque, claro, esto no es una historia contrastada. Yo, de hecho, no pretendo afirmar, ni mucho menos, que la Atlántida haya existido. Hombre, pero no hay evidencias suficientes para saberlo. Entiendo que lo que rechaza la comunidad científica es que haya una civilización debajo del Atlántico, ¿no? O sea, o eso es eso lo que se afirma. No, a ver, el tema de la Atlántida es que se le han puesto miles de localizaciones, ¿sabes? Porque Claro. hay gente que ha dicho que sí, la Atlántida estaba al lado de Madeira, luego otras personas han dicho que la Atlántida se encontraba en pleno Sáhara, luego han dicho que la Atlántida se encontraba en medio del Atlántico, otra que la Atlántida se encontraba en las costas del Caribe, en Bahamas y tal, que de hecho podemos meternos en ese tema porque hay un sitio muy curioso en Bahamas que se llama Bimini Road. Bimini Road. Bimini Road, Bimini Road, de carretera de Bimini. Sí, Es un lugar que está entre las Islas Bahamas y tiene una serie de formaciones de roca. ¿Esto es verdad? No, eso no. Esto es Bimini Road. Vale, vale. ya. Sí, es como si fuera... Sí, es un poco como los patrones de la mampostería. ¿Sabes lo que es Sí, mampostería? ok, sí. Es como los patrones de la mampostería canaria y colonial. Exacto. Es muy parecido. Bimini Road ha sido estudiado muy recientemente, es decir, nunca se le ha hecho mucho caso porque los geólogos han dado por sentado que esto es una estructura natural. Vale. De hecho, a ver, en parte tienen razón, es verdad que hay estructuras naturales de rocas marinas que dan esta forma geométrica, pero sin embargo considero que esto habría que investigarse más a fondo porque casualmente, y esto es muy importante,
Casualmente, Bimini Road coincide ¿Conoces el mapa de Piri Reis? No. El mapa de Piri Reis lo podemos poner si quieres por aquí. Piri Reis. Piri Reis. Mapa de Piri sí. Reis. Vale. Vale. Le tengo por aquí. Aquí está. Vale. Explico un poco. Vale. A ver, el mapa de Piri Reis fue un mapa que fue elaborado por un almirante otomano del Imperio Otomano que se llama Piri Reis en 1514. Pues este mapa fue generado en base a más de 100 mapas. ¿Está aquí? Sí, sí, Vale. justamente ahí. Y tiene esa... O sea, está dirección sur-norte el camino. Sí, efectivamente, O sea son que- unos 800 metros más o menos del sea que- largo del camino. Vale. Sí, sí, sí. son ¿Y unos a qué 800 distancia está de sumergido? A 10 metros. Ah, vale, o sea A que 10 metros perfectamente puede está ser. en la propia superficie. Hay un montón de arqueólogos submarinos y submarinistas recreacionales que han ido allí a investigar Bimini Road. Vale. Es un sitio incluso turístico, ¿no? No, interesante que te cagas. Claro, eso, ¿eh? pero la ciencia convencional que te dice de Bimini Road, no, estos son formaciones geológicas naturales. Que puede ser, es decir, claro, podrían ser formaciones geológicas naturales, pero eso no es lo importante. Lo importante no es que Bimini Road sea natural o sea creada por el hombre, lo importante es la localización donde está, que Claro. coincide perfectamente con la isla que describe Piri Claro, Reis en claro, su mapa. eso no lo sabía yo. O sea, pensé que estaban en situaciones distintas. Exacto. Pero sí, sí, sí. O sea, Sí, sí. vale. Entonces, esto es algo muy curioso. Entonces te voy a hacer una pregunta, Sí. que vamos a meterle un toque de humor a esto. Pero entonces, ¿tú crees que Cristóbal Colón descubrió América? No. Bueno, a ver, Cristóbal Colón, si lo vemos de la perspectiva de Europa, o sea, Cristóbal Colón descubrió América para Europa. Pero es que ni siquiera si... Bueno, sea- o sea... Reis, este hombre no era Europa, pero era el mundo occidental de esa época. O sea, ya se había descubierto por el otro lado del planeta, América. Bueno, a ¿sabes? ver, pero piensa que Piri Reis elaboró este mapa en 1514. América se descubrió en 1492. Tuché, ¿verdad? Claro, Pensé que claro. estábamos hablando de Entonces antes. fue Vale, unas vale, pocas vale, décadas vale, después vale. del descubrimiento de América por Vale, Colón. pero era simplemente eso que... A mí ese es como el clic que me dio de pensar, ay, a lo mejor lo que nos enseñan no es tan real, porque cuando te repiten tanto esa frase de Colón descubrió América, Colón descubrió América. Sí, Y no, cuando eres un poco mayor y tienes pensamiento crítico y dices, ¿cómo descubrió algo en el que había gente como él? No, En plan, ¿cómo claro, es por posible supuesto. eso? ¿Sabes? ¿Cómo Sí, no, por supuesto, por supuesto. O sea, Entonces esa frase está como súper interiorizada en cualquier niño. Tú le preguntas, ¿quién descubrió América? Y te dicen Colón. Y es como, es que es un poco 1984, ¿no? sí, que estás sí, repitiendo como una mentira. el dogma y Llevas repitiendo la- una mentira desde que eres chico y, Sí, es como y ni la yo- cuestionas porque ni la como es lo que te han cuestionas. enseñado y tal, pero así como con tantas cosas con este Sí, sí, tema. sí, Y por más, y eso. más con el Súper tema- interesante lo que dices, con- por eso. Sí, y más con un tema del pasado. Hay una cosa que yo te quería nombrar, que es el mapa de Pinkerton. Bueno, antes de decir una Sí. cosa, el mapa de Piri Reis, si te fijas bien, en la región del sur del mapa de Piri Reis está la Antártida. Sí. La Antártida está más o menos representada.
Sí, O sea, sí, que ya sí. se había llegado en ese momento. No se había llegado. O sea, la Antártida no se descubre. Ahora te explico. Vale. La Antártida, si te fijas en el mapa de Piri Reis, si te vas hacia abajo, Vale. está algo representada. Es decir, se sabía que había algo en esa región. Sin embargo, si te vas al mapa de Pinkerton, Vale, que lo tenemos por si aquí. lo pones por aquí lo vemos, pon el mapa aquí, el del mundo. Este, entero. Sí, o este de aquí. Vale. Falta algo, ¿no? Sí, de hecho sí. No está la Antártida. Vale, y el de Piri Reis lo tengo por aquí. O sea, sí, es verdad que en el sur es esto, me imagino, lo del sur, ¿no? Sí, si lo ves, en el mapa entero se aprecia mejor a la izquierda, el de que te ¿Este? presenta ¿O Wikipedia, este? sí. No, el de Wikipedia. Este. Aquí se ve mejor. ¿Ves cómo la región sur está totalmente Es conectada? verdad, aquí está la Patagonia. Sí, aquí está la Patagonia y la Patagonia conecta aquí y se puede apreciar que estaba representada Vale, la vale, Antártida. vale, vale. Estamos hablando de un mapa de 1514. Vale, La- ¿esto es una representación de Piri Reis de Europa? Sí, Joder, sí. Es bastante precisa. la hostia, Es bastante precisa. Está hecha basándose en otras fuentes, de Sí, mapas sí, sí, mucho pero más es antiguos. que es tal cual. Y es tal cual, sí, efectivamente. Y si te fijas en el mapa de Piri Reis, en el sur se ve que la Antártida está bien representada. Claro, Pero sin embargo, en el mapa de Pinkerton, que fue elaborado en 1918, que es como el oficial, por decirlo así. bueno, es uno de tantos mapas que se hicieron por cartógrafos del siglo XIX. Pues si te fijas, el mapa de Pinkerton, que está elaborado en 1818, no está la Antártida, no está presente la Antártida. Vale. ¿Y sabes por qué? Porque se descubrió en 1819. ¿En Se serio? descubrió un año más tarde. Y la La- razón de que no se hubiese descubierto antes o de que Bueno, Piri la Reis- razón simplemente que no se había llegado Vale. no se había Sí, me explorado y imagino tal. que por cuestiones de seguridad y tal, ¿no? Claro, pero Sería muy es loco. curioso que en un mapa que de 1818 Claro, la claro. Antártida no esté representada en el mapa, no salga Sí, que directamente, sí. y en un mapa de 1514 sí salga, cuando realmente no se descubrió hasta 1819. Claro. O sea, es curioso cómo explicas Sí, que sí, la sí. Antártida sí que sí Hombre, salga. eso me llega a pensar y tantas cosas. Algo ha pasado que nos esconden mucha información, ¿no? O nos esconden o... Bueno, a ver, no creo que nos las escondan en plan conspiración, deliberadamente te voy a esconder esto y tal, sino que simplemente no se ha atendido bien a la historia y no se han considerado los eventos como deben considerarse. O sea, Claro. simplemente creo que es eso. No me voy a meter en el hecho de que hay una élite que suprime eventos históricos y tal, que bueno, que en algunos casos podría ser verdad, pero no voy a ir por ese camino, sino simplemente por el camino de la ignorancia, de que se han ignorado muchos eventos históricos o no se han tenido en cuenta lo suficiente, no se han investigado lo suficiente, y sin embargo parece que hay evidencia, no solo el de Piri Reis, hay más mapas de la época de los otomanos, incluso de anteriores, que sí muestran la Antártida en sus cartografías, sí la Vale. muestran. Pero sin embargo, los mapas Los más de actuales Pinkerton, no la no. muestran hasta 1819. Es curioso, Sí, sí, la verdad que es curioso. es muy curioso, sí. Y hablando un poco de cuestiones del pasado cambiadas o que nos han llegado mal, el eterno debate, volviendo un poco a Egipto, Sí. ¿tú cómo crees que se construyó todo eso? No lo sé. Y si se usaron esclavos o si fue... No tengo ni idea, o sea, no tengo ni idea. Se han propuesto muchísimas ideas con... O sea, te refieres a la necrópolis de Giza, Sí, ¿no? sí, Las- sí, sí, las claro, pirámides, ¿no? por eso, Vale. al tema. Sí. A las pirámides, ¿cómo que después, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes de la isla de Pascua, a mí me parece más increíble cómo se levantaron los monolitos que hay allí. Sí, los monolitos se sacaron de piedra, de roca Hombre, volcánica, de pero- yacimientos volcánicos, Claro, de pero canteras, perdón. me canteras parece mucho más volcánicas. increíble cuánto puede pesar uno de los monolitos de la isla de Pascua. 30 toneladas, Por eso 30, que 40 toneladas. me parece mucho más increíble eso que lo otro. Pero que es Bueno, el- a ver, técnicamente es más sencillo extraerte una cantera de roca, los monolitos y Hombre, tallarlos. pero se No es tallaba- que sea sencillo, pero es más sencillo que construir una pirámide que consta de 2.200.000 bloques, tío. Ya, ya, 2.200.000 bloques. Y si no, es que lo de la pirámide da para un podcast entero, pero si intentando resumir un poco, Véase la revelación de las pirámides, Sí, el documental que muy hemos buen nombrado un par de documental, veces, sí, sí. véanselo porque... es muy buen documental. O sea, en ese documental, para empezar, te habla eso de las cuestiones arquitectónicas que tenían una precisión y un cuidado que no se tienen hoy en día en trabajos manuales, que es imposible tenerlo. Para empezar eso. Pero después te habla de similitudes que tenía con otras civilizaciones de todo el globo terráqueo. Sí, sí.
eso es como impresionante, ¿sabes? Y no es que sean indicios, sino son hechos. Sí, que por es supuesto, así. sí, son hechos Entonces es algo que deberían ver y Javi debería venir algún día y hablarnos más de ese tema. Sí. Para decirlo un poco de manera resumida, la pirámide de Giza, creo que más o menos la gente lo sabe, está formada por 2.200.000, 2.300.000 bloques. 2.300.000 bloques. Muchísimo. Según el historiador Heródoto, la pirámide se tuvo que construir en 20 años porque iba a ser construida para Keops. Claro, como tumba de él, ¿no? Sí, como tumba del faraón. No hay ningún indicio, no hay ninguna prueba, no se ha encontrado ningún sarcófago, no hay nada que te diga que realmente las pirámides fueron construidas como una finalidad funeraria. O sea, Entonces, ¿por qué se dice eso? se dice porque se ha interpretado en la egiptología moderna, porque es la interpretación que se ha hecho desde 1920. Bueno, de hecho, uno de los... Bueno, pues es que son muchas cosas, pero podríamos hablar de uno de los tipos más dogmáticos de la egiptología, que es uno de los egiptólogos más famosos del mundo, que se llama Zahi Hawass. ¿Sahí? Zahi Hawass, va con Z y con H. Zahi Hawass, con W. Sí. Lo escribí mal, pero lo encontré. Vale. Aquí lo tienes. Sí, este hombre es un ortodoxo, dogmático y es una persona con la que no se puede mantener un debate. De hecho, hay un vídeo que si quieres lo... Sí, es horrible. Hay un vídeo que si quieres lo puedes buscar o lo pones cuando vayas a editar el podcast. Un vídeo en el cual Graham Hancock, el periodista del que yo hablé al principio, intenta mantener un debate creo que es en el Museo del Cairo, intentan mantener un debate público, grabado por prensa y todo, con Zahi Hawass. Y simplemente el hecho de que Graham Hancock nombra a un autor que se llama Robert Bauval, que Robert Bauval es un tipo que se ha dedicado a... es conocido por la hipótesis de la correlación de Orión, que es una hipótesis que él elaboró, que tiene sentido, que no es una hipótesis descabellada, no es pseudociencia ni pseudoarqueología como lo han intentado tachar, es una hipótesis válida y una idea alternativa válida, y es el hecho de que las pirámides junto con la esfinge están correlacionadas y alineadas con el cinturón de Orión. Es verdad eso, ¿no? Y no se puede comprobar al 100%. Y lo de que la esfinge está mirando a las constelaciones del sistema solar, ¿no? Sí, lo de la esfinge es otro tema, también nos podemos meter ahí ahora si quieres, pero en cuanto a las pirámides, para que tú veas la actitud de dogmatismo extremo que tiene este hombre, que cualquier cosa o cualquier idea alternativa que no vaya acorde con lo establecido, con el establishment de la egiptología, es descartada automáticamente. Y no solo eso, sino cuando Graham Hancock fue a intentar debatir con Zahi Hawass, el simple hecho de que Hancock le nombrase como parte de sus investigaciones a Robert Bauval hizo que este tipo automáticamente se levantase de la silla y se fuese en medio del debate, insultando, diciendo improperios y tal, a lo que Hancock le dijo, mira, perdona, hay una cosa importante en ciencia y es que en ciencia nosotros no hacemos ataques ad hominem. Claro. Nosotros en ciencia cuando debatimos una materia, debatimos o atacamos la materia, no La atacamos materia, al hombre que no, propone la exacto. materia. Exacto. No es así como se mantiene un debate intelectual en ciencia. Odia al juego, no al jugador, ¿no? Efectivamente, odia al juego, no al jugador. Exacto. Pues bueno, este hombre es uno de los egiptólogos más famosos a día de hoy. No solo eso, sino que también es el ministro de Antigüedades de Egipto. Vale. Y es una persona que ha mantenido el dogma de la egiptología súper cerrado y no está para nada dispuesto a aceptar nuevas alternativas que son sanas. O sea, en la ciencia es sano proponer nuevas ideas. Es como funciona la ciencia. Si en física no se hubiesen permitido nuevas ideas, joder, pues no hubiésemos salido de la mecánica clásica, no hubiésemos descubierto la cuántica nunca, no hubiésemos progresado. Bueno, pues esto es un grave problema. O sea, es un grave problema que las personas que tienen gran autoridad en el mundo de la ciencia, en este caso egiptología, arqueología y tal, sean tan cerradas de no permitir que investigadores modernos parece todo lo contrario, ¿no? Ideas nuevas. Parece que si tienes esa posición debería ser todo lo contrario, debería ser lo más abierto posible. Efectivamente, debería ser lo contrario. Entonces estábamos hablando de las pirámides, ¿no? Habíamos dicho que Heródoto, el historiador, había comentado que la pirámide se tuvo que construir en 20 años porque iba a ser construida para la tumba de Keops. Esto no está nada claro, es decir, esto no está muy lejos de ser una verdad empírica, o sea, no está nada claro. Es una interpretación de un historiador, sin más. La pirámide, si se hubiese construido en 20 años,
teniendo en cuenta que consta de 2.200.000 bloques, se tendría que haber puesto un bloque cada 2 minutos durante 20 años. Bloques que pesan 2 toneladas, 3 toneladas. 4, 3, 5 toneladas, depende del bloque, hay de distintos tamaños. O sea, colocar un coche prácticamente. Sí, cada incluso más que un coche, cada 2 minutos durante 20 años sin parar. Sin parar. De hecho, se hizo un experimento en Francia, creo que fue en los años 90, intentaron rellenar una cantera con tierra, con no sé qué, bueno, sí, tierra, no sé qué tipo de sustrato era. Intentaron rellenar una cantera con tierra que equivaliese a la masa de la pirámide de Giza. Joder. Esto lo hicieron con tecnología moderna, es decir, con camiones circulando constantemente, yendo hacia una cantera y rellenándola. Y tardaron años. Y solamente rellenar tierra. el peso. ¿No? Solamente era verter tierra, exacto. Era el equivalente del peso a la pirámide, verterlo en una cantera. Ya está, simplemente era hacer eso. Y se tardaron años haciéndolo con camiones, con tecnología moderna actual. Entonces... Ya, a mí lo que más me ha llamado la atención de todo ese tema es que nosotros, por ejemplo, hoy en día construimos... A ver si lo encuentro... Vale, nosotros construimos en base a cubos y en base a lo que es ángulos rectos, que es lo más sencillo. Es como... Sí. Pues, o sea, lo más sencillo, más optimizado, pues tal. Pero esta gente lo que hacía era, voy a ir intentando documentarlo, construir en formas totalmente heterogéneas y que no tenían sentido y que es como una especie de puzzle Efectivamente. hecho adrede y es como, Sí. esto no tiene sentido. De hecho, ese mismo patrón... No tiene ni valor estético, porque el valor de los ángulos rectos es mucho más estético para todo el mundo que poner cosas aleatorias y que cuadren. Que no eran aleatorias realmente. No lo es, pero tenían un parece. encaje perfecto a nivel estructural, pero este mismo patrón que se ve en Giza por ejemplo, si ves el templo de Abidos en Tebas, ves el mismo patrón. Y no solamente eso, sino que en las culturas mesoamericanas, las civilizaciones mesoamericanas, también se da el mismo patrón. Si vas a Machu Picchu, eso es lo que estoy buscando, si vas justamente. a Cusco, si vas a Paratoaria, a las pirámides de Paratoaria, muchísimos lugares y localizaciones en Latinoamérica, encuentras los mismos patrones de construcción. Sí, estoy justo buscándolo. ¿Estás buscando ahí? Sí, a ver si lo encuentro. Porque es que eso es lo que más me ha sorprendido a mí de ese documental, es que es como, no tiene sentido ninguno. No. Vale. Tío, esto de aquí, ¿lo ves? Esto es la forma de construir que tenemos hoy, que son bloques perpendiculares por todos los lados y que pongas el bloque que pongas, son todos iguales entre sí, entonces no tienes que hacer un puzzle con eso. Esto es de los incas, ¿no? Sí. Sí, pero... Los incas en Machu Picchu, sí. Sí, pero no creo que sea ejemplo, o sea... Bueno, da igual, pero que esto es un ejemplo de cómo se hace mampostería o cómo se ponen ladrillos un día. Sí. Lo que no tiene sentido es esto. Exactamente. Esto no... ¿Por qué? O sea... Y eso es una cosa que, como estabas diciendo ahora mismo, que estaba buscando, no solamente existe en Machu Picchu, en Egipto, existen muchísimos sitios de civilizaciones antiguas y hay varias cosas que no entiendo. Por ejemplo, la forma de tallar la piedra, la forma de unirlas, la forma de que no haya ni un milímetro de hueco para que pase el oxígeno. ¿Cómo hacen eso? No tengo ni idea. Y por cierto, no tengo no ni idea. tiene ningún sustrato de fijación, no tiene cemento. No, eso. tiene, claro, no. Eso es piedra con piedra, Sí, es piedra y por con pura piedra presión. y por presión y gravedad encajada, sí. Eso no tiene, o sea, no me cabe en la cabeza. Sí, es muy curioso. Mira, bájate a esta. Mira tú esta forma, tío. ¿Esto qué es? Claro, con un pico para abajo y todo aquí. ¿Qué necesidad tienes de hacerlo así? Sí. Que ni siquiera es estético, ¿sabes? Que queda feo. No sé. Entonces, eso es una de las cosas que siempre curioso también. ha sido como una razón. Mira esto, como con bultos hacia afuera en la piedra. Eso ha sido una de las razones que me ha dado pie a pensar cosas esotéricas y locas, ¿sabes? Porque es que... No, tampoco esotérico, simplemente tenían una visión de la arquitectura y una manera de construir distinta a lo que nosotros vemos como lógico o como eficiente. Sí, claro, pero y la correlación que tenían entre ellas, estando tan distanciadas. La correlación que tenían entre ellas, repito, yo creo, sinceramente, que tiene que ver con un legado dejado tras la extinción de esa... Lo que estábamos hablando después de lo de la edad de hielo, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. De esa civilización perdida, que fue barrida por una serie de cataclismos y que los supervivientes que quedaron, evidentemente no murió todo el mundo, porque si no, no existiría la especie humana hoy en día, quedaron supervivientes y esos supervivientes, ¿con quién se fueron?
con quién fueron a habitar, con los cazadores-recolectores. ¿Por qué? Porque son los que mejores habilidades de supervivencia tienen. Si, por ejemplo, imagínate que ahora en nuestra civilización tan avanzada y moderna como de hoy en día hubiese un colapso total, Sí. o sea, la base tecnológica y toda la base que sustenta nuestra civilización se fuese toda a tomar por culo, Vale. ¿quiénes serían los que sobrevivirían a un cataclismo de ese tipo? Hombre, Los grupos de no. cazadores-recolectores, los indígenas, los Hoy en aborígenes. día, Hoy en ¿tú día, crees? claro, son los que más skills de supervivencia tienen. Hombre, te iba a decir la gente más rica que haya tenido No, pero búnkeres y tal. bueno, sí, pero bueno, los búnkers tienen una duración limitada también. y al final pues, acaban por perecer y los recursos se Sí, acaban. pero es verdad que el que más sepa de la raíz de las cosas Claro, es el que va a poder exacto, sobrevivir. ¿quiénes son los que más saben? ¿Quiénes son los que más dotes de supervivencia tienen en la naturaleza? Si tuvieras que vivir Claro, en la claro, naturaleza, ¿con quién preferirías vivir? ¿Con un urbanita o con un cazador-recolector del Amazonas? Claro. Evidentemente con un cazador-recolector porque son los que llevan años, siglos, milenios viviendo en la naturaleza y saben perfectamente cómo sobrevivir, cómo cazar, cómo refugiarse, etc. Entonces, si hubiese un cataclismo en la Tierra a día de hoy, producido por ejemplo, un asteroide que borrase toda la tecnología de la Tierra, sí, vale, los ricos sobrevivirían cierto tiempo en sus búnkeres y tal, pero al final se les acabaría el chollo. Entonces, los que sobrevivirían más largo tiempo e incluso podrían seguir prosperando serían los cazadores-recolectores, serían los aborígenes, los indígenas, que son los que están acostumbrados. Entonces, mi idea, bueno, no es mi idea solo, es la idea de mucha gente que toca este tema. La idea es que las personas que sobrevivieron, los humanos que sobrevivieron pertenecientes a esa antigua civilización, se unieron a cazadores-recolectores porque sabían que eran los únicos que podían sobrevivir en las condiciones naturales de la Tierra, un movimiento muy listo por parte de esas personas, unirse a ellos para sobrevivir. Y les enseñaron cómo levantar, cómo crear una civilización, cómo resetear una civilización. Es decir, esta gente se valió de los cazadores-recolectores para volver a resetear y volver a reiniciar la civilización que habían perdido en ese cataclismo. Pero hay que considerar una cosa, que Göbekli Tepe rompe con el paradigma de los monumentos megalíticos que no se daban 6.000 años en el pasado, porque aparece y tiene una fecha de 11.000 y pico, 12.000 años. Claro, lo mismo que lo de antes. Göbekli Tepe es el monumento o el yacimiento o el asentamiento megalítico más grande que se ha descubierto jamás en la historia de la humanidad. Es el más reciente descubierto y a su vez el más antiguo. O sea, quiero decir, el más antiguo datado y el más antiguo descubierto. Efectivamente, pero el más antiguo datado. Entonces, yo lo que creo es que Göbekli Tepe, junto con monumentos o asentamientos megalíticos que surgieron unos miles de años más tarde, son una muestra de un legado que se quedó entre la humanidad, de una civilización mucho más próspera que de la que estamos hablando, que se extinguió en la Edad de Hielo, ¿no? Efectivamente, que fue... ¿Tiene nombre teórico esa civilización de la que hablan? No, hay gente que la refiere a Atlantis, hay gente que la refiere a Thule. Thule es la historia de una isla que se supone que existió por Escandinavia y que también tiene que ver por aquellas épocas. La isla de... Además es curioso porque Thule, las sociedades alemanas previas al nazismo y tal, creían mucho en Thule. Creían mucho y de hecho se crearon una sociedad secreta que se llamaba la Sociedad Thule. Okay, vale. Pero tiene que ver con el nazismo, ¿no? No directamente con el nazismo. Pero sí es verdad que los nazis tenían mucho interés en civilizaciones antiguas, ¿no? Mucho. Sí, eso hubiese estado interesante nombrarlo también. Sí, bueno, a ver, tenían mucho interés. Pero bueno, más que en civilizaciones antiguas, tenían interés en entender cuál era su origen como raza. Pero no hicieron expediciones hasta Antártida y a la India y todo. Sí, hicieron una expedición a la Antártida, hicieron una expedición al Tíbet en busca del templo de Shambhala, un templo que nunca encontraron, pero bueno, en Tíbet, por ejemplo, si vas hoy en día a Tíbet o a Nepal, verás que muchos de los lugareños llevan motos de las SS. ¿En serio? Sí, hay vehículos nazis. ¿Sabes? Sí. Pues de hecho la esvástica está referenciada de esa cultura, ¿no? Exacto, se trajo de allí. La esvástica se trajo de las culturas asiáticas, es un símbolo que realmente su origen se desconoce, pero es un símbolo que han utilizado sobre todo los budistas, los taoístas y muchísimas culturas y religiones utilizaban la esvástica como simbología, que para cada cultura representa algo distinto. Henry Himmler era un tipo, un alto oficial nazi y tal. No sé cuál era su función dentro del partido y nacionalsocialismo y tal, no lo sé. Pero bueno, el caso es que Henry Himmler era un tío
que le movía mucho el esoterismo, le movía mucho descubrir el pasado, descubrir el origen de la raza área, descubrir el origen de los teutones y tal. Claro. Incluso se llegó a achacar el origen de los teutones a una especie de nórdicos que venían de Aldebarán, de otra estrella y tal. Vale, ok. Y la sociedad Thule eso lo nombraba mucho. Incluso tenían una medium en la sociedad Thule que se ¿En llamaba serio? María Ostrich. Sí, sí, sí. Una medium que canalizaba información de los aldebaranos y tal. Unas movidas esotéricas a tope y tal. Se ha comprobado, ¿cómo se ha comprobado que hay más de estos enterrados en las partes adyacentes? Gracias a una nueva tecnología que se llama el radar LiDAR. LiDAR, ¿no? LiDAR. Con lo de fotogrametría. Exactamente. Pues con LiDAR, y aquí nos vamos a meter ahora en un tema que yo quiero nombrar, y es que gracias a LiDAR nos hemos dado cuenta de que en el Amazonas hay un montón de ciudades, Es verdad. hay un montón de ciudades en el Amazonas que no se habían descubierto hasta hace muy poquito, y gracias a LiDAR ahora y a hacer un survey, o sea, bueno, un mapeado topológico del suelo del Amazonas, se ha descubierto que hay muchísimos asentamientos que no se sabe a qué culturas pertenecían, no se sabe a qué civilizaciones pertenecían esos asentamientos. Entonces, bueno, no sé si conoces un explorador español que se llamaba Francisco Orellana. Sí, sí. Vale, pues Francisco Orellana hizo 2 viajes a Latinoamérica. Su primer viaje se recorrió la cuenca del Amazonas. Un viaje que fue muy interesante. Yo me he leído varios escritos de bueno, la historia que se contó de los viajes de Orellana y tal. Y el primer viaje fue muy interesante porque en el primer viaje Orellana reportó, estamos hablando de viajes que se realizaron en 1500, antes de 1520 por ahí. Y Orellana reporta, cuando vuelve a España, Ok. dice que se había topado con enormes ciudades en el Amazonas, con grandes poblaciones en el Amazonas, y que incluso se atrevería a decir que poblaciones de más de 20 millones de individuos. Vale. O sea, estamos hablando de ciudades más grandes que Londres. Eso me lo habías comentado tú. Sí, en medio de la cuenca del Amazonas. Seguramente conocerás la famosa leyenda de la ciudad del Dorado y Sí, tal, sí, ¿no? claro. Pues todo esto está relacionado. Entonces, lo que dice Orellana y también su compañero explorador Pizarro, ¿no? Ok. Dicen que cuando en su primer viaje descubrieron muchísimas ciudades y muchísimos asentamientos enormes con unas poblaciones bestiales y con gran avance técnico Vale. y con unos conocimientos impresionantes y con una mitología y una espiritualidad impresionante. ¿Qué pasó? Que cuando los exploradores españoles 10, 20 años más tarde volvieron a la Amazonia a intentar ver esas ciudades, no encontraron nada. No, estaban tapadas. No todas. encontraron nada. Entonces asumieron que Orellana había mentido. Y Vale. asumieron que Orellana se había inventado una historia y que era toda una falsedad y que el tipo pues, le dio por engañar a la gente e inventarse un tema. Pero lo que no cayeron es que esas sociedades habían sido diezmadas por las Claro. enfermedades que traían los europeos. Eso es lo que pasó con los canarios, con los guanches. Efectivamente, eso es lo que pasó con los guanches. Entonces, parte de los incas también, Sí, bueno, sí. aparte de exterminarlos en las batallas de... Modorra, creo que se llama la enfermedad de la que murieron los guanches. Modorra, sí, Sí, exacto. que la trajeron los castellanos. Exacto, pues lo mismo pasó en Latinoamérica cuando los europeos... Que es súper lógico, que de hecho Es lógico, claro, es una cosa claro. que se tiene mucho en cuenta cuando se piensa en viajar a otro planeta. Es la Exacto, no cuarentena contaminar de no y- contaminar ni claro, contaminarse del planeta. Claro, porque claro, claro. Una sociedad que lleva viviendo miles de años en un lugar y tú Claro. vienes con nuevos microorganismos, bacterias y tal, no No sé te lo qué, puedes su cargar, sistema tú inmune solo no prepensas. está preparado para defenderse en ante relación a lo que hablabas del Amazonas, hay un canal de YouTube que se llama Yes Theory, Sí, que descubrieron una pirámide, ¿no? que descubrieron Sí, sí. la pirámide más grande datada que existe en el mundo, y me parece muy loco que hayan sido unos pibes que tienen Pero, un canal de YouTube. pero una pregunta que te iba a hacer, porque yo quería nombrar esto también, lo que pasa Sí. es que no me acordaba de quién lo había hecho. Esto es un canal de YouTube, Sí, ¿no? sí, De sí, unos sí, pibes lo- que- Es unos tíos que, bueno, para nombrarlos, tienen una premisa que está de puta madre en YouTube, que es el di siempre sí a todo. Entonces sus vídeos suelen ser como que se encuentran a alguien por la calle y es como, ¿te apetece ir a una aventura con nosotros 3 días? Pues venga, vamos. Y es como que esperan a la persona que diga sí. Y es como que ese sí se convierte en una cacho de aventura de la Vale, hostia vale. que les cambia la vida. Entonces es como que todo tal. Pues hay un chico que es egipcio, que se llama Amar, de Yes Theory, que él desde pequeño, al ser egipcio, qué bien que lo estamos hilando todo, pues como es este chico. Pues como que él siempre había querido llegar a lo alto de la pirámide de Egipto, porque él la ok. veía de pequeño y decía, yo quiero estar en la pirámide Quería más grande del mundo. escalar la En plan, pirámide. yo quiero estar en la pirámide más grande del mundo. Tal. Y no le dejaban, y lleva toda su vida como muy empecinado con eso, y está haciendo papeles de que le han incluso dejado el ministerio de Egipto, que se refiere a eso, lo que sea, le han dejado, pero el gobierno nunca le ha dejado,
Pues ellos por su cuenta descubrieron que había una pirámide más grande que la de Giza y dijeron, pues vamos a esa. ¿Dónde fue este hallazgo? En Ecuador creo que es. ¿En Ecuador? Creo que es en Ecuador, sí. Pero ¿y esto no había sido descubierto nunca No, por no, no, nadie? no había sido descubierto nunca por 100%. nadie. Sí, sí, la descubrieron ellos. De hecho, ¿Y cómo? ¿Cómo la descubrieron? Investigando y hablando con locales. Y... Pero tendrían algún indicio, alguien les diría Sí, algo. sí, les habían dicho, porque el rollo es que es como una pirámide que está integrada, o sea, esto es la montaña por la que están caminando, pero ya es la pirámide, es como que lo que dices tú, que está enterrada por debajo de... Vale, pero ¿y esto no se ha investigado esto? ¿No se Pues han no lo ido sé, equipos a investigar esto? a raíz de esto no lo sé. Pero eso, se ve la formación de la propia pirámide que es gigantesca, de hecho, solamente se ve la parte de arriba al final del vídeo. Aunque no lo encuentro ahora mismo. Pero sí, supuestamente es mucho más grande que al menos las de Egipto. No me atrevo a decir que es más grande que cualquiera del mundo, pero sí. Y que es una pirámide que está integrada en la naturaleza. ¿Es esto? Sí. Ese es el pico. Hostia. Cabrón, mira lo grande que es. Joder. Y esto está en Ecuador. Sí, míralo. Como que intuyen que es así por dentro, pero que está integradísimo en la naturaleza. Está como... Pero esto no se ha estudiado, esto Pero tiene es que muy haber loco. sido investigado, No, ¿no? debería haberse sido estudiado. Vamos, es que... Pero yo creo que forma parte de lo que me estás contando tú, de lo, Claro, de claro, lo que encontró de Orellana. Orellana, exacto. Y dijo, coño, exacto. y esto habrá sido eso, un edificio, pero que si está enterrado uno de los edificios más grandes, pues el resto Claro. deberá estar ahí al lado. Qué curioso. Pues mira, hablando de todo este tema del Amazonas y tal, voy a ir incluso más allá y voy a decir que hay enormes evidencias que muestran que el Amazonas, como selva, como jungla, sí, claro. fue generada por seres humanos. No digo la totalidad del ¿En serio? Amazonas. Sí. No digo la totalidad del Amazonas, evidentemente. El Amazonas son millones de kilómetros cuadrados. Claro. Pero gran parte del Amazonas, o ciertas regiones del Amazonas, sobre todo de la cuenca del Amazonas, hay evidencias en el terreno que muestran que fue muy modificada por seres humanos. Un poco lo que podría pasar dentro de miles de años cuando nosotros lleguemos a Marte y la terraformemos, ¿no? Que pueden haber esos indicios de que nosotros hemos Algo tocado así. el clima para habituarnos a nosotros. Efectivamente, exactamente, algo así. Pero entonces el tema de Amazonas es que se descubren de repente, gracias al LiDAR y gracias a observaciones aéreas y tal, se descubren que hay un montón de localizaciones en las cuales el terreno ha sido completamente modificado por seres humanos. Y gran parte de la vegetación del Amazonas ha sido seleccionada, Vale. a lo largo de miles de años, ha sido seleccionada para crear una especie de jardín con muchísimo alimento y muchísimos recursos. En el Amazonas, claro. El Amazonas, claro, pero ¿qué pasa? Que hay muestras de que muchos árboles frutales del Amazonas, incluido el persea, que es el aguacatero, Vale. ha sido llevado a otras regiones del Amazonas y lo que han hecho ha sido poblar de árboles frutales ciertas regiones del Amazonas y con los miles de años Vale, ok. han modificado toda la selva y han convertido varias regiones de la selva del Amazonas en jardines artificiales, ¿sabes? Creados a su conveniencia Eso con sería- las especies de árboles que ellos... Eso sería muy loco si fuera así, en verdad, ¿eh? O sea... En parte es así, o sea, hay Hombre, pruebas. Sí, hay pruebas, pero me parece... No, nadie dice que toda la selva Claro, del Amazonas haya claro, sido lo que me creada por parece ser loco humano. es que Sería sea así. estúpido, pero... Igual que el Sáhara, para el que no lo sepa, antes era un tropical, sitio era- súper tropical y por lleno de supuesto. vegetación. Sí. Pues pensé que había sido como un rollo al revés. Claro. De que era todo No, desierto y de repente para hicieron nada, ahí el nada. O sea, Amazonas. el Amazonas siempre, desde hace varios millones de años buenos ha sido una selva y ha sido uno de los lugares con mayor diversidad biológica de la Tierra, por supuesto, y Centroamérica y tal, nadie discute eso. Pero sí es verdad que muchas regiones del Amazonas han sido modificadas por la mano del hombre durante miles de años de asentamiento Vale. y han sufrido cambios significativos en la diversidad de la vida y sobre todo en la diversidad vegetal, Claro, que ha claro. sido seleccionada como la selección artificial que produce el ser humano en muchos animales, como por ejemplo Claro. los perros, ¿no? Que los perros Sí, surgen total. por selección artificial desde el lobo, ¿no? Del Canis lupus, que es el lobo, surgen el resto de las especies Eso hay mucha gente que no lo sabe, el rollo de que todos los perros nacen del lobo. Y es Bueno, a día de hoy más o menos mucha gente, ¿no? Mucha gente Yo lo creo que sabe. hay mucha gente que piensa que son los huskies los que están a partir del lobo. Y que, Ah, vale. ¿sabes? Y Como que ahí para, Sí, ¿no? sí, No, que como hombre, los sí. otros perros son de otras ramas.
Es como, no, hasta No. un... Sí, todos los todo. cánidos modernos actuales, todos, cualquier raza de perro, un chihuahua, un caniche, tal, parten Un bulldog. evolutivamente. Un bulldog. Que sí, es como la hostia, un bulldog ¿sabes? francés. Es como la hostia. Parte. Un carlino, ¿qué tiene de lobo eso? No, no ¿sabes? tiene nada, pero claro, modificación durante cientos y Claro. incluso miles de años, modificación artificial, ¿no? Cruzar este con el otro, tal, al final consigues todo tipo de bichos y de formas distintas. Claro. Pues bueno, es el mismo caso que los humanos han hecho en el Amazonas, modificar grandes áreas del Amazonas a selección. Es decir, a mí me interesa que haya este tipo de especies de árboles porque me proporcionan alimento, me Claro. proporcionan frutos. Entonces, meto estos árboles y los cultivo aquí. Hostia. Pero hay una cosa muy curiosa y es como la gente que sepa un mínimo sabrá que los suelos de la Amazonia son No estériles. son Son muy fértiles. malos para cultivar, son suelos muy malos para cultivar. Tú no puedes ir a la selva del Amazonas y cultivar una tomatera porque no te crece. Claro. Entonces, ¿cómo se las arreglaron para cultivar en esos suelos? Inventaron una tierra, inventaron un sustrato que se llama la terra preta. Es un sustrato completamente negro. Puedes poner alguna imagen si quieres en Google para que la gente la vea. Terra preta. Terra preta. Ahí está. Sí. ¿Ves el color? Sí. La diferencia. Esta es la diferencia de color de la terra preta con la tierra normal del Amazonas. Vale. La terra preta está llena de carbono activo, llena Claro, de microorganismos, de de, nutrientes a bacterias, tope, ¿no? llena de nutrientes. Exacto. Entonces, Ahí está. mira, aquí lo tienes. Local soil, el suelo normal de la Amazonia, y la terra preta. Vale. Esto fue un sustrato que fue creado por culturas amazónicas. Se desconoce qué culturas crearon esta tierra. Pero me estás hablando de un sustrato de kilómetros de... Sí, o sea, grandísimas regiones del Amazonas están inundadas de este sustrato. Y es un sustrato que se sabe perfectamente que fue elaborado por seres Lo humanos. harían con cenizas y tal, ¿no? Lo harían, sí, exactamente. Lo hacían quemando cierta materia vegetal hasta cierto punto Claro. de quemado. Es como hay una técnica de carpintería japonesa que lo que hacen es quemar la madera, pero hasta cierto punto para que no se pase de quemado. Y el hecho de quemar la madera la protege. Claro. La protege, ¿no? Como la carne cuando estás cocinando bien hacer eso. Exacto, pues en este caso la terra preta la elaboraban quemando carbón y quemando ciertos componentes vegetales, pero no solo eso, hay un misterio que sigue a día de hoy y es cómo lograron crear ese compendio de microorganismos Claro, que había dentro de la terra preta. Claro, que funcionara, que no fuera simplemente... Claro, porque es una tierra viva, que está llena no solo de nutrientes, sino está llena de microorganismos que consumen esos nutrientes, defecan, mueven. Sí, que han generado un Sí, micro que han generado universo, un microcosmos, ¿sabes? En esa tierra que es ultra fértil, ultra fértil. Entonces, esa es una de las respuestas de cómo alimentaban en la Amazonas a sociedades compuestas de millones de individuos. Claro. Cómo alimentaban sociedades tan grandes en el Amazonas. Gracias a la terra preta podían cultivar enormes áreas de terreno y tener acceso a todo tipo de alimentos. De hecho, hoy en día, el sustrato vivo más empleado hoy en día en la industria, el sustrato creado por el hombre, se llama biocar. Y el biocar no tiene la misma Tiene menos. no tiene la misma biota que tiene la terra preta. O sea, tiene otros organismos completamente distintos. El biocar se basa en carbono activo y tal. ¿Y por qué no se hace terra preta hoy en día? No se sabe. No se sabe cómo hacer. Que no se sabe cómo se hace la Sí, terra hoy preta. en día no se sabe cómo emular la terra preta, no se sabe. ¿Sabes? Tú puedes analizarla, hay expertos del suelo, Claro. hay geólogos expertos en suelo que analizan terra preta y dicen, vale, ok, tiene estos componentes, tiene estos elementos y tal, pero ¿cómo consigues que esta vida que estos microorganismos perduren y coexistan aquí? ¿Cómo lo consigues? Claro. Nadie lo sabe. ¿Sabes? Sigue siendo un misterio a día de hoy la terra preta. ¿Cómo coño hicieron esta tierra, sabes? Entonces era para que se te ocurriera algo que le podríamos preguntar o demostrar algo de alguna manera. A lo mejor lo podemos relacionar con lo que hemos estado hablando, tema de civilizaciones. Pregúntale cómo crear terra preta. Oye. Eso es muy bueno. Es decir, eres ¿qué le digo? Eres un experto en agricultura. ¿Cómo se hace la terra preta? La terra preta, también conocida como tierra negra o terra preta de indio en portugués, es un tipo de suelo fértil y oscuro, rico en nutrientes y con una gran capacidad de retención de agua.
Se encuentra principalmente en la región amazónica de Brasil y se cree que fue creada por antiguas civilizaciones precolombinas hace más de 2000 años. O sea, no nos ha mentido, Javi. No nos ha mentido, no. La Terra Preta es conocida por su alta concentración de materia orgánica y microorganismos beneficiosos que mejoran la fertilidad del suelo. Aunque el proceso exacto de creación de la Terra Preta por las culturas precolombinas no está completamente claro, se puede recrear condiciones similares para producir un suelo parecido y lo primero que nos pone es biocar. O sea que ya está. Vale, queda claro, ¿no? Queda claro que es verdad lo que nos está contando. ¿Qué le pongo más a esto? Bueno, lo que dijo Camilo, ¿cuál fue la pregunta que dijiste? Lo que había... Le voy a preguntar, según... Bueno, es que aquí le dije que era un experto en agricultura, le voy a decir otra. Yo te diré dónde estaría la próxima civilización oculta. Vale. Vale, diré, ¿eres un experto en arqueología? Claro. ¿Qué le pregunto? La pregunta, ¿cómo era, Camilo? ¿Dónde crees que estará la próxima civilización perdida que encuentre el hombre? Venga, vale. ¿Puedo compartir contigo algunas áreas que podrían contener restos de civilizaciones perdidas aún por descubrir? Ahí está, selvas tropicales, Amazonas. Pues mira. Es lo primero que te dice. O sea que tiene sentido, ¿no? el rollo, ¿no? O sea, lo que decir, desierto, como el El Sáhara. Sahara es algo que me gustaría haber nombrado, pero no ha dado tiempo porque... Hombre, antes lo dijiste, que no se ha estudiado el Sáhara. No sé, sí, es uno de los lugares... Y los fondos oceánicos, efectivamente. O sea, acaba de decirlo resumir. perfectamente, sí. Y regiones polares. Y regiones polares, sí. Atlántida y Groenlandia. Es bueno el chat GPT-4, cabrón. Sí, es bueno. Asia Central, específicamente, porque es una región históricamente rica en cultura, pero gran parte de ella sigue siendo inexplorada arqueológicamente. Las antiguas rutas comerciales, como Ruta de la Seda, bla, bla. Bueno, y esta es una de las cosas que, por lo que utilizo inteligencia artificial en este podcast, y la otra es para crear la portada del capítulo pues lo hacemos a través de Midjourney. Entonces me gustaría que me dijeras qué quieres que se vea en la portada. ¿Me puedes decir términos o me puedes decir una acción específica? Buena pregunta. ¿Y qué tal si ponemos en la portada, ya que estamos aquí con este tema, no sé, dile algo así como represéntame ciudades perdidas avanzadas en medio de la Amazonia? A ver qué te saca. Lost Advanced City. Qué guapo. Espera que las agrande. Tío, guapísimo se ve. Muy guapo, sí, señor. Parece de Tomb Raider. Hombre, la del avión es un poco tal, pero bueno. Sí, pero como civilización... Me recuerda un poco a... Qué guapo ¿te acuerdas cómo se había quedado Jurassic Park? Sí. Después de la desolación y tal. Tío, pero qué guapo esto, ¿eh? Parece como un hotel que se ha quedado abandonado total. y ha crecido casi encima. Muy guapo. Tío, este está muy guapo también, ¿eh? El avión intacto, en medio de... no le pasó nada, aterrizó aquí, no le pasó nada. No se rompió ni una hélice, se rompió. Creció la vegetación después. Mira aquí con luces eléctricas y todo. Esto está guapo, lo que pasa es que es una casa como muy moderna, ¿no? Sí. Pero está guay, sí. Y por último que yo creo que es la que más representa lo que estás diciendo tú, ¿no? Bueno, es un pueblo modernito también, pero bueno. A lo mejor le teníamos que haber puesto algo así como asentamientos megalíticos en medio de la Amazonia y la tal. última. Espera. Coño. Todo esto. Este quedó mejor incluso. Sí. Voy a hacer las grandes. Parece increíble que estas fotos no existan y ahora tengamos unas fotos que podamos usar para lo que quieras. Tío, qué guapo. Es que parece como la escena de carga de un videojuego, tío. Mándaselo a la revista Nature y que lo publiquen en un artículo. Mira, he descubierto esto en la ¿Te Amazonia. imaginas? Saqué un foto. Tío, qué guapo este, ¿eh? Lo que es eso, podría ser... Bueno, tú le pones... Ese está guapo, ese me gusta. Puse Advanced City y pone estas cosas. A lo mejor es que la IA cree que lo que ya existe es avanzado. Porque esto es muy parecido a las ruinas que se encuentran. Sí, total. Esta mola mucho también. Esta está muy guapa también, ¿eh? Joder. Pero está bestial, tío. Y esta, tío. Me hace gracia que le pongan luces dentro, LED. Sí. O sea, le pone como... Y las escaleras intactas. Sí. Y esta flotando, ¿eh? Es verdad. Bueno, de las 8 que saquearon, ¿cuál te gusta más? La que más me gusta, sinceramente, es dale un poquito más para abajo. Esta es la que más me gusta, sí. Pues nada, la voy a guardar y esta es la Está portada. muy guapa, ¿eh? Perfecto. Pues señor, ¿qué te digo?
Yo sé que te hubiese gustado hablar más, pero vendrás más veces y lo que te digo... Claro, sí, cada vez que me invites yo claro, encantado. claro. Yo Y lo que encantado. dijimos antes, si te apetece hacer una sección para futuros invitados, enseñarles cosas, también estaría de puta madre. Pues perfecto por mí también. Así sí. que, señor, se va a llamar Podcast sin nombre esto al final, porque no tiene nombre. Pues bienvenido y muchas gracias por Nada, pasarte gracias por a aquí. ustedes, chicos, por el tiempo y nada, yo encantado de venir más veces y hablar de cualquier tema. Hay muchas cosas de las que hablar y divulgar a la gente sobre todo y nada, encantado. Ah, es verdad. Y me acaba de venir que con cualquiera de estos dos, estás diciendo que estás haciendo. Con cualquiera de estos dos, échate una firmita en cualquier parte de la pared. Bueno, esta es la de Camilo. Que Vale. quería ser protagonista, se puso en mitad del plan. Segunda firma entonces. Sí, sí, sí. Vale, ¿la puedo poner aquí? Sí, sí, donde quieras. Aquí. Vale. Mi madre, el Puedo tag. hacer una firma, un dibujo, lo que Yo quieras. soy patético dibujando, así Ah, que te haré mi pues, firma del mira. DNI y poco más. ¿sabes? ¿En serio? Vale, vale. ¿Os? Ahí está. Perfecto. Perfecto. Una pirámide, tío. Hizo escritura cuneiforme. Pues señor, lo he hecho. Muchas gracias por ver esto, al que lo haya visto, y nos vemos pronto.